Según San Juan, capítulo 4, versículo 34. And we look up in the Gospel according to John chapter 4, verse 34. Donde la Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Where Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Le hemos puesto por tema este mensaje: la resolución más importante. We've put as a theme to this message, the most important resolution. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, brethren. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros We're going to bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra Let us give thanks to God for his word y por su presencia en este lugar. and for his presence in this place. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas, y te damos gracias, Señor, por la bendición que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos con gozo, con libertad de espíritu, porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. Y te pedimos que tu espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. En esta hora te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios. Y te damos gracias. Y te damos gloria y honra. Amén. Amén. Les dije que el tema del mensaje es la resolución más importante. I said that the theme of the message is the most important resolution. Todos los años para este tiempo, muchos de nosotros hacemos resoluciones. Every year for about this time, many of us do resolutions. Algunas resoluciones las cumplimos, pero otras no. Some resolutions we fulfill, but others we do not. Nos sucede como al apóstol Pablo It happens to us as it did to the Apostle Paul. en Romanos 7:19, Romans 7:19. que las cosas buenas que nosotros resolvemos hacer no hacemos, That the good things that we resolve to do, we do not do. y las cosas malas que no están en nuestras resoluciones, lamentablemente esas hacemos. And the evil things that are not part of our resolutions, sadly, those are the ones that we do. Y decimos juntamente con el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de nosotros. And we say together with the Apostle Paul in Romans 7:24, miserable am I. ¿Quién nos librará de esta naturaleza pecadora? Who can free us from this sinful nature? La respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. The response is found in verse 25. Thank God for Jesus Christ. Damos gracias a Dios por Jesucristo, We thank God for Jesus porque Christ. Él nos da el poder He gives us the power y nos da la fuerza de voluntad and the willpower para hacer las cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. to do the things that we cannot do with our own humanity. Así que nos preguntamos, ¿qué es una resolución? And so we ask ourselves, what is a El resolution? diccionario dice que una resolución es una decisión. The dictionary says that a resolution is a decision. Es la decisión firme y determinada de hacer u obtener algo. It's the firm and determined decision to obtain or do something. También hay otra definición que dice: es el poder, la fuerza de voluntad que se manifiesta para agarrar y mantener firme un propósito. Es el poder, It is the power, es la fuerza de voluntad or it's the willpower, que se apodera de nosotros which grabs a hold of us para agarrar y mantener firme un propósito. to grab a hold and maintain firm to a purpose.
Así que algunos hacen resoluciones So some people make resolutions y dicen en este año voy a aprovechar bien el tiempo. and they say, this year I'm going to use well my time. El día tiene 24 horas. The day has 24 hours. Voy a tomar 8 horas para dormir, I'm going to take 8 hours to sleep, 8 horas para trabajar 8 hours to work, y las otras 8 horas las voy a aprovechar bien. and the other 8 hours I'm going to take good advantage of them. Otros hacen la resolución y dicen, bueno, yo voy a administrar mejor mi dinero. Others make the resolution that says, I'm going to administer well or better my money. En este nuevo año In this new year, voy a pagar todas mis deudas I'm going to pay off all my debt, y voy a hacer un ahorro. and I'm going to start a savings. Otros hacen la resolución Others make the resolution de hacer ejercicio to do exercise. y dicen, voy a hacer ejercicios, They say, I'm going to do my exercise, voy a bajar de peso I'm going to lose some y weight, voy a mantener una dieta balanceada. and I'm going to have a well-balanced diet. Otros hacen la resolución de estudiar Others make the resolution to y study. dicen, voy a estudiar They say, I'm going to study, y en este nuevo año me voy a superar académicamente. and in this new year, I'm going to excel academically. Son muchas las resoluciones. So there are many resolutions. Como les dije, algunas las cumplimos y otras no las cumplimos. As I said, some of them get fulfilled and some don't. Pero de todas las resoluciones que nosotros podamos mencionar, But of all the resolutions that we might be able to mention, esta que yo les voy a decir the one that I'm going to tell you about, es la más importante. it's the most important. Yo considero I consider que de todas las resoluciones, that of all the resolutions, esta es la más importante. this one is the most important. La leímos en el versículo que leímos al principio. We read it in the verse that we read at the beginning. La voluntad, o sea, la resolución más importante es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. The most important resolution is to do the will of our Father who is in heaven. Es donde nosotros tomamos la decisión firme y determinada It's where we make the decision that's firm and determined de hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. to do what God wants and not what we want. Es donde nosotros ejercitamos el dominio propio, That's where we exercise our willpower, la fuerza de voluntad, our self-control, la fuerza de voluntad para mantenernos firmes en el plan y el propósito de hacer lo que Dios quiere. to stand firm in the purpose to do what God wants. Ahora nos preguntamos, And so we ask ¿por ourselves, qué hacer la voluntad de Dios es la resolución más importante? why is it that doing the will of God is the most important resolution? Porque lo dice el versículo que nosotros leímos. Because it says it in the verse that we read, En Juan capítulo 4, versículo 34, John 4:34. el Señor Jesús comparó el hacer la voluntad de Dios con la comida. The Lord compared doing the will of the Father with food. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He said, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. ¿Qué es la comida? Nos preguntamos. What is food, we ask? La comida, hermanos, es vida, Food is life, es brethren. nutrición, It's nutrition. es el sustento para el cuerpo físico. It's what sustains our physical body. Y la comida es muy importante para nosotros los humanos. And food is very important for us humans. ¿Qué no hacemos nosotros por la comida? What is it that we don't do for food? Trabajamos incansablemente por ella, We work tirelessly for food. hacemos esfuerzos, We make great efforts, hacemos sacrificios, great a sacrifice. veces pasamos privaciones, Sometimes we deprive ourselves. a veces pasamos humillaciones Sometimes we are humiliated. y hasta malos ratos, And some bad times. todo para ganar el sustento All so that we can gain that sustenance y tener comida. and have food. Y para el Señor Jesucristo, And for the Lord Jesus el Christ, hacer la voluntad del to Padre do the will of his Father, era algo sumamente importante, that was something that was of utmost importance, como lo es la comida para nosotros. as food is to us. Y en Juan 4:34, In John 4:34, en el 31, in verse 31, encontramos los discípulos diciéndole al Señor, come, Rabí, come. and we find the disciples saying to Jesus, Rabbi, eat. Y él dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. And he responded by saying, I have a food that you do not know about. Y ellos decían, ¿le habrá traído alguien de comer?
And they would say, well, maybe somebody brought him something to eat. Y fue entonces que él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. And that's when he responded, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. O sea que en Juan 4:34 So John 4:34, nosotros vemos que Jesús se abstenía de comer para hacer la voluntad de su Padre Celestial. we see that Jesus abstained himself from eating to do the will of his Father. Y es interesante And it's interesting que la caída de Adán that the fall of Adam tuvo que ver con la comida, had to do with food, con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. with the fruit of the tree of knowledge and good and evil. Pero el segundo Adán, But the second Adam, que es Jesucristo, which is Jesus Christ, que vino a restaurar todas las cosas who came to restore all things, y a restaurar todo lo que el primer Adán echó a perder, and to restore all the things that the first Adam made lost. lo encontramos comenzando su ministerio con un ayuno de 40 días, We see him starting his ministry with a fasting of 40 days, absteniéndose de comida. abstaining from food. Y según se va acercando el año 2015, And as 2015 draws near, nosotros nos estamos preparando para ayunar. we are preparing ourselves to fast. Yo no sé cuántos se están preparando para ayunar. I don't know how many of you are preparing yourself to fast. Siempre recordando lo que dice la Escritura. Always remembering what Scripture En says. Isaías 58:6, Isaiah 58:6. que el ayuno escogido por Dios es aquel que se hace para desatar ligaduras de impiedad, That the fasting that is done for God is the one that is used to break the chains that the enemy has. para soltar cargas de opresión, To let loose the burdens of oppression. para dejar ir libre a los quebrantados To free those who are broken. y para romper todo yugo. And to break every yoke. Todos los que van a ayunar All of those who are going to fast a principio del año 2015, at the beginning of 2015, recuerden esto, remember this, que el ayuno es un instrumento poderoso that fasting is a powerful que instrument se usa para traer sanidad a los enfermos, that is used to bring healing to the sick, liberación a los cautivos liberation to those who are y captive, salvación a los perdidos. and salvation to those who are lost. Usted puede orar y ayunar You can pray and fast para romper cadenas, to break chains, para desatar ataduras, to break burdens, para que los enfermos sean sanados so that the sick are healed, y para que las almas se conviertan al Señor en este nuevo and so año. that the souls are converted to the Lord in this new year. Usa ese instrumento poderoso, hermano, Use that powerful instrument en este año nuevo que se aproxima. in this new year that is drawing near. Es poderoso. It's powerful. La Biblia dice The Bible says en Marcos 9:18, in Mark 9:18, en cierta ocasión los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. that on a certain occasion the disciples weren't able to cast out a demon. Y en el verso 28 dice que ellos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? And in verse 28 they asked him aside and said, why couldn't we cast them out? Y el Señor le dijo esto en el verso 29. And the Lord said this to them in verse 29. Este género, esta clase de demonio, con nada puede salir sino con oración y ayuno. And he said, this kind does not come out if it's not with fasting and prayer. El ayuno y la oración Fasting and prayer se puede usar como un instrumento poderoso para echar fuera demonios. can be used as a powerful instrument to cast out demons. Vuelvo y digo, para libertar a los cautivos, Again, I say to free those who are captive, para sanar a los quebrantados de corazón. to heal those who are broken in their hearts. Poderoso es el Señor Powerful is the Lord para hacer lo que nosotros le pidamos en ayuno y oración, to do what we ask Him in prayer and in fasting. y aún más, And even more, porque Él es poderoso because He is para powerful hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. to do above and beyond what we are able to imagine or even ask for. El ayuno trae liberación a los cautivos, Fasting brings liberation to those who are y captive. el ayuno también es una manera de humillarse delante de Dios y convertirse a Dios de todo corazón. And it's also a way of humbling yourself before the Lord and converting with all your heart unto the ¿Por Lord. qué yo estoy hablando de ayuno? Why am I speaking about fasting? Porque Jesús dijo, Because Jesus said, mi comida es my food is hacer la voluntad del que me envió to do the will of Him who sent me y que acabe su obra. and to finish His work. Y como nosotros nos estamos preparando And because we are preparing para ourselves presentarnos delante del Señor en ayuno y oración, to present ourselves
to the Lord in prayer and Yo estoy fasting. aprovechando este tema I am taking advantage of this topic para hablarles un poquito acerca del ayuno. to speak to you a little bit about fasting. Es una forma, una manera de humillarse delante de Dios It's a way of being able to humble yourself before the Lord y convertirse a Dios de todo corazón. and convert to the Lord with all your heart. Joel 2:2 dice: convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Joel 2:2 says, convert to the Lord with all your heart, with fasting and prayer and all supplication. Mira, hermano, nosotros estamos viviendo en los postreros tiempos Brother, we are living in latter times. y fácilmente nuestros corazones se pueden cargar de glotonería y de los afanes de la vida. And easily our hearts can be filled with gluttony and of the cares of this world. Por eso el Señor nos advierte en Lucas 21:34 That's why the Lord warns us in Luke 21:34. y dice: mirad por vosotros mismos, He says, take heed of yourself, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. El ayuno nos ayuda a nosotros a mantenernos protegidos de la glotonería. Fasting will help us to maintain ourselves protected of gluttony. En el ayuno el cuerpo se limpia de impurezas. In fasting, the body is cleansed from all impurities, Escuche bien, y se torna más receptivo a la manifestación del Espíritu Santo de and it Dios. becomes more receptive to the manifestation of the Holy Spirit of God. Y en esas manifestaciones del Espíritu And in those manifestations of the Holy Spirit, operan los dones del Espíritu. operate the gifts of the Yo no Spirit. sé si usted sabía I don't know if you knew, que la Biblia dice the Bible says en Primera de Corintios capítulo 12 verso 7 in 1 Corinthians 12:7 que cada don espiritual es una manifestación del Espíritu para provecho. it says that the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta And when the Holy Spirit is manifested a través de la manifestación de los dones, by way of the manifestation of the gifts, especialmente los dones de revelación, especially the gifts of revelation, palabra de sabiduría, words of wisdom, palabra de ciencia words of knowledge, y discernimiento de espíritu, and the discernment of the Spirit, Dios revela su voluntad específica para nuestras vidas. God will reveal His specific will for our life. Yo no sé si usted sabía I don't know if you knew que hay dos aspectos de la voluntad de Dios. that there are two aspects of the will of God. Jesús dijo: Jesus said, mi comida es my food is hacer la voluntad del que me envió. to do the will of Him who sent me. Y hay dos aspectos para hacer la voluntad de Dios. And there are two aspects in order to do the will of God. Está la voluntad general de Dios, You have the general will of God, que es la voluntad general de Dios para todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las that épocas. is the will of God for all the believers of all times. Y está la voluntad específica de Dios, And there is the specific will of God que nosotros necesitamos conocerla también. that we also need to know. La voluntad general de Dios The general will of God, la encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. we find it in Holy Scripture. Lo que usted tiene que hacer es escudriñar las Sagradas Escrituras, All you need to do is search Holy Scripture, estudiar la palabra de Dios, study the Word of God, y ahí usted va a encontrar la voluntad general de Dios para su vida, and there you will find the general will of God for your life, para todos los creyentes, for all the believers de todas las épocas y de todos los tiempos. of all times. Pero para usted conocer la voluntad específica de Dios, But in order for you to know the specific will of God for your life, usted necesita la manifestación del Espíritu Santo para provecho de su vida. you need the manifestation of the Spirit that's given for the profit of all. Cuando se manifiestan los dones de revelación, When the gifts of revelation are manifested, el don de palabra de sabiduría, the gift of words of knowledge, es una revelación directa de parte de Dios that is a direct revelation from God que tiene que ver con el presente y el futuro. that has to do with the past and with the present. Y Dios nos dice a través, tiene que ver con el presente y con el futuro. It has to do with the present and with the future. Y Dios nos dice a través de esta manifestación And God tells us by way of this manifestation qué hacer, what to do, cómo hacerlo, how to do it, cuándo hacerlo, when to do it, por qué and hacerlo. why you're doing Y el it. Espíritu Santo And the Holy Spirit provee guianza específica provides specific guidance para que nosotros no demos pasos inciertos, so that we will not take any uncertain steps, sino que podamos comprobar cuál es la buena y la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nuestras but vidas. that we can prove what is the good and pleasing and perfect will of God for our life. Así que cuando usted ayune, So when you fast,
Mantenga el ayuno lo más privado posible. Maintain that fasting as private as possible. Ore lo más que usted pueda durante el ayuno. Pray as much as you can during that fasting No time. pierda el tiempo paseando, hablando o socializando con la gente. Don't spend time, waste time socializing and with people. Lea la Biblia, You should read the Bible todo lo más que usted pueda, as much as you can, para que reciba el máximo de beneficio durante el ayuno. so you'll receive the maximum benefit during that fasting. No obstante ser más espiritual que otras personas porque esté ayunando. Don't pretend that you are more spiritual than other people because you're fasting. Ni ayune para ser visto o elogiado por los hombres. And do not fast so that you can be recognized and acknowledged by man. Porque ese no es el propósito del That's not ayuno. the purpose of fasting. El propósito del ayuno, The purpose of the ya lo fasting, dijimos, we already said it, es desatar las ataduras de impiedad. is to break all the chains of impurity, Es soltar las cargas de opresión. to let loose the burdens of oppression, Dejar ir libre a los to quebrantados. set those who are Y brokenhearted, romper todo yugo en el nombre de Jesucristo. and break every yoke in the name of Jesus Christ. Esta es la resolución más importante que nosotros podemos hacer en este nuevo año. This is the most important resolution that we can make in this new year. La resolución de hacer la voluntad de nuestro Dios. The resolution to do the will of our God. Otra razón por la cual decimos que hacer la voluntad de Dios es la resolución más importante Another reason why we say to do the will of God is the most important resolution. es porque Jesús dijo esto en Mateo 7:21. It's because Jesus said this in Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Fíjese cuán importante es para el Señor que nosotros hagamos la voluntad de Dios. See how important it is for God that we do the will of our Father. Que no basta con llamarse cristiano. That it's not just enough to call yourself a Christian. No basta con llamar al Señor Señor, It's not enough to call the Lord Lord. sino que para entrar al reino de los cielos But in order to enter into the kingdom of es heaven, necesario hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. it's necessary to do the will of our Father who is in heaven. Hemos dicho We have said, que el Señor compara el hacer la voluntad de Dios con la comida. we've said that the Lord compared doing the will of the Father with food. Y ahora estamos diciendo And now we're saying que el Señor dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacer su voluntad. that the Lord is saying that in order to enter into the kingdom of heaven, we have to do His will. Hay otro versículo que señala la importancia de esta resolución, There's another verse that points out the importance of this de resolution hacer la voluntad de Dios, of doing the will of God. y está en Mateo 12:50, Matthew 12:50, donde el Señor dijo a sus discípulos: where the Lord said to His disciples, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Qué tremendo, amados hermanos. How tremendous, brethren. El Señor compara el hacer la voluntad de Dios The Lord compares doing the will of God con los miembros de su familia inmediata. with the members of His immediate Y family. dice que esos son sus verdaderos hermanos y hermanas, And He says that those are His true brethren, los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. those who do the will of His Father who is in heaven. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, In order to do the will of God, hay que conocerla. we need to know it. Y para conocerla, And in order to know it, hay que estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. we need to study and search Holy Scripture. Como les dije, As I said, hay dos aspectos acerca de la voluntad de Dios. there are two aspects according to the will of God. Está lo que se conoce como la voluntad general de Dios It's what's known as the general will of God para todos los creyentes de todos los tiempos. for all believers of all times, Pero está también la voluntad específica de but Dios you also have the specific will of God para cada creyente en particular. for every believer in particular. La voluntad general de Dios se encuentra en las Sagradas The Escrituras. general will of God is found in Holy Scripture. Usted no tiene que ir a otras fuentes. You don't have to go to other sources. En este libro, todo lo que usted necesita saber acerca de la voluntad general de Dios, usted lo va a encontrar. In this book, everything that you need to know according to the general will of God, you will find it. Por eso nosotros le exhortamos a la iglesia That's why we exhort the church a que estudie y escudriñe las Sagradas Escrituras. that you would study
study and search Holy Scripture. Ellas revelan la voluntad general de Dios para todos los creyentes. It reveals the general will of God for all believers. Por el otro lado está la voluntad específica de Dios, On the other hand is the specific will of God, que tiene que ver con la función específica suya en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. which has to do with your specific function in the body of Christ, which is the church. Entonces, si yo le pregunto a usted, So if I ask you, hermano, ¿cuál es su función en el cuerpo de Jesucristo? brethren, what is your function in the body of Christ? ¿Qué usted me respondería? What would your answer be? Como ustedes saben, As you know, la Biblia enseña the Bible teaches. en Efesios 4:11 Ephesians 4:11. que en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, hay apóstoles, That in the body of Christ in the church there are apostles, hay profetas, there are hay prophets, evangelistas, there are hay evangelists, pastores, there are pastors, hay maestros. there are teachers. También dice la Biblia en Primera de Corintios 12:28 The Bible also says in 1 Corinthians 12:28 que en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, están los que hacen milagros, and that in the church in the body of Christ are those who do miracles, los que sanan a los enfermos, those who have the gift of healings, los que ayudan, those who help, los que administran those who work in administration, y los que tienen don de lenguas. and those who have a variety of tongues. También dice la Biblia The Bible also en says, Romanos 12:6 Romans 12:6, que en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, that in the church in the body of Christ están los que profetizan, you have those who prophesy, los que sirven y tienen un ministerio especial de servicio, those who serve and have a special ministry and service, los que exhortan, dice el verso 8, los que reparten, los que presiden y los que hacen misericordia. It says in verse 8, those who exhort, those who give liberally, and those who lead with diligence. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su función en el cuerpo de And Jesucristo? so I ask you, what is your function in the body of Christ? ¿La ha usted identificado? Have you identified it? ¿Sabe usted qué es lo que el Señor quiere que usted haga en el cuerpo? Do you know what it is that God wants you to do in the body? Esa es la voluntad específica de Dios, That is the specific will of God. que usted no la va a encontrar solamente leyendo las Sagradas Escrituras, And you're going to not find it just by reading the Holy Scripture. sino que usted necesita, escuche bien, ejercitarse en los ejercicios espirituales. But you need to exercise yourself in spiritual exercise. El ayuno y la oración Fasting son and prayer. parte de esos ejercicios espirituales Fasting and prayer are part of those spiritual exercises, para que estemos más receptivos a la manifestación del Espíritu Santo. so that we can be more receptive to the manifestation of the Holy Spirit. Y el Señor manifieste los dones de revelación And God can manifest the gifts of revelation. y pueda revelarnos a nosotros una revelación, podamos recibir una revelación directa de parte de Dios And we can receive a direct revelation from God que nos diga a nosotros that will tell us qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en el cuerpo de Jesucristo. what is it that God wants us to do in the body of Christ. Se acerca el año 2015 So 2015 draws y near, nosotros debemos tener eso en mente, and we should have this in our mind. que la resolución más importante That the most important resolution es hacer la voluntad de Dios. is to do the will of God. No solamente la voluntad general de Dios, Not just the general will of God, sino la voluntad específica de Dios para nuestras but vidas. the specific will of God for our life. La voluntad específica de Dios The specific will of God, incluye it includes a qué iglesia usted debe pertenecer, to which church you should belong to, qué función debe usted desempeñar en el cuerpo de Jesucristo. what function you should have in the body of Christ, Y puede ir aún más allá. and it can go even further. Si usted es soltero, If you're single, ¿con quién usted debe casarse? with who you should be married. Si no tiene empleo, If you don't have a job, ¿qué empleo usted o quiere Dios que usted tenga? what job is it that God wants you to have? Todas estas cosas All these things las revela el Espíritu Santo de Dios are revealed by the Holy Spirit of God, para que nosotros entendamos la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. so that we can understand the specific will of God for our lives. Déjeme decirle esto que yo aprendí, Let me tell you this that I learned. que Dios nunca te va a revelar la voluntad específica suya para tu vida That God will never reveal to you the specific will of God si usted no se ocupa diligentemente if you don't occupy yourself diligently en averiguar lo que dice la Biblia acerca de la voluntad general.
to seek what the Bible says about the general will of God. Usted no puede andar buscando recibir una revelación directa de Dios You can't go about seeking to receive a specific revelation from God, que le revele cuál es la voluntad específica de Él para su vida. that He will reveal to you what is His specific revelation. Si usted no se ha ocupado responsablemente de averiguar qué dice la Biblia acerca de la voluntad general de Dios para su vida. If you haven't made it your effort to seek out what is the general will of God for your life. Si no nos interesa su voluntad general, If we're not interested in His general will, Él nunca nos va a revelar su voluntad específica para nuestras vidas. He will never reveal to us His specific will for our Yo no lives. sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Por eso es que tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras That's why we need to search Holy Scripture y demostrarle a Dios and to demonstrate to que God nosotros estamos interesados that we are interested en hacer su voluntad, in doing His will, en conocer su palabra, in knowing His word, para hacer su voluntad general. to do His general will. Y cuando Él ve eso, And when He sees that, entonces comienzan a manifestarse unas manifestaciones del Espíritu para provecho. then all of a sudden there's a manifestation of the Spirit for the profit of Y el all. Espíritu Santo comienza a revelar la voluntad específica de Él para tu vida. Then the Holy Spirit will reveal the specific will of God for your life. Mira, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, Listen, brother, I haven't pretended that I have already pero obtained all una this. cosa hago, But one thing I do, dejando lo que queda atrás. leaving those things that are behind me, El año 2014, me 2014, extiendo a lo que está delante, I extend myself to what is before me, creyendo que en el próximo año believing that in the new year, la iglesia Centro Cristiano La Nueva the Dimensión Church New Dimension Christian Center va a conocer no solo la voluntad general de Dios will para not su only vida, know the general will of God for its life, sino la voluntad específica de Dios. but will also know the specific will of God. Amén. Amen. Tenemos que averiguar We need to search qué dice la Biblia what the Bible says acerca de la voluntad general about the general will y aplicarla a nuestras vidas. and apply it to our lives. Cuando nosotros hacemos eso, When we do this, entonces vamos a tener una base sólida then we're going to have a solid foundation para seguir creciendo y avanzando en el camino del Señor. to continue to grow and advance in the way of the Lord. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Jesús dijo esto en Mateo 7:24. Jesus said this in Matthew 7:24. El que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Descendió lluvia y vinieron ríos, dice el verso 25, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verse 25 says, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Eso es lo que sucede That's what happens cuando usted escudriña las Sagradas Escrituras. when you search Holy Scripture. Descubre cuál es la voluntad general de Dios para su vida You discover what is the general will of God for your life, y la aplica a su vida y comienza a practicarla y a ponerla en práctica. and you apply it to your life and you put it into practice. Usted va a tener una base sólida, You're going to have a solid un foundation, buen fundamento a good foundation, para seguir avanzando y creciendo en el camino del to Señor. continue to advance and grow in the way of the Lord. Ahora el verso 26 dice, pero el que oye y no hace, dice el verso 27, su casa cae y es grande su ruina. Verse 26 says, but whoever hears and does not do, verse 27 says, the